Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del libro Nuevos retos en la tecnología educativa de los autores Julio Cavero y Julio Barroso. El tema a tratar se llama Tecnología en la educación. Mi nombre es Erika Flores y bueno, vamos a ver en específico el capítulo 4 que habla audio y video digital en la práctica educativa. Y pues bueno, el programa tiene 4 subtemas, los cuales vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. En el primero habla sobre las plataformas, dice repositorios de recursos audiovisuales. Son las plataformas que permiten la búsqueda y localización y visualización de los diferentes tipos de recursos, como en este caso es el audio, el video, la imagen, las animaciones y los textos. Dentro de estos subtemas también habla de las bibliotecas digitales, que estos son realmente, muchos de estas bibliotecas digitales están impulsadas por el gobierno, pues para el apoyo de la educación o la investigación, ¿verdad? Y habla también de los repositorios de recursos educativos, que se refiere mucho al YouTube educativo, que lo vimos mucho en pandemia, cuando en este caso nosotros como maestros que damos clase, que hay algún tema que a lo mejor el alumno no lo entendió bien, puede entrar a YouTube educativo y refuerza el aprendizaje, ¿verdad? Habla también sobre las redes sociales como repositorios, y igual dice, son redes sociales donde se alojan y comparten videos, creando comunidades de usuarios, que se refiere obviamente o tiene mucho que ver con el YouTube, y bueno, hablamos mucho sobre este tema porque es lo que nosotros utilizamos para un apoyo o un complemento al aprendizaje. Los podcasts y los videopodcasts, pues quién no ha visto ahora después de la pandemia, quién no ha visto podcast de todos los temas habidos y por haber, no hablan sobre, no sé, psicología, sobre cualquier tema, no importa, ahora sí que se expande, ¿no? En el podcast puedes hablar de lo que sea y está muy interesante, no necesitas tener como un super estudio de grabación, pero pues tu micrófono, tu video, con pocas cosas puedes hacer un podcast. Y pues bueno, en esto sería en el primer tema. El segundo tema habla sobre la televisión interactiva y la televisión educativa T-Learning. Habla en este, dice, supuso un importante avance en la educación a distancia, permitiendo que la formación llegara a hogares remotos. Pues es que eso nos pasó en la pandemia, ¿verdad? Entonces habla mucho sobre el Serious Games y los juegos que existen en la red de, para múltiples usuarios con el propósito educativo. Entonces habla mucho del Dragon Box Element, que es prácticamente los estudiantes aprenden lecciones de matemáticas mientras se divierten en el videojuego. La siguiente es el subtema número 3, televirtualidad y realidad virtual. Habla sobre el conjunto entre el mundo real y el virtual, que ahora sí que después de la pandemia o dentro de la pandemia, en el momento de la pandemia lo vimos bastante, y podemos encontrar que se tiene la posibilidad de conectar y manipular determinados instrumentos científicos instalados en otro lugar, como telescopios. Por ejemplo, en la UNAM existe un laboratorio virtual de física y química. Y por último vemos la audioconferencia y la videoconferencia. Dice, la audioconferencia y la videoconferencia ofrecen inmensas posibilidades en la educación a distancia y la formación permanente entre las que destaca facilitar el contacto entre el profesor y el alumno. Pues bueno, fue prácticamente lo que hicimos en pandemia y después de pandemia. Yo en mi caso sigo dando clases en prepa abierta, pero a distancia. Entonces la videoconferencia pues me ha servido bastante en Zoom, en Google Meet, y eso me facilita pues el proceso de aprendizaje. Y facilita obviamente es el proceso de aprendizaje para los alumnos. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.